Vamos a comentar los datos que entregó el Banco Central esta mañana, que en la serie estacionalizada advierte que disminuyó 0,3% respecto del mes de enero y cayó 0,6% en 12 meses. La caída acumulada del IMASEC durante los últimos 12 meses alcanza 0,6%, indica el Banco Central. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que febrero de 2022. Claro, alguien podría decir, claro, cayó comparado con el febrero del año pasado porque hubo menos días hábiles. No, pues febrero no hay feriado, así que no se explica por ahí. La disminución del IMASEC en términos desestacionalizados estuvo determinado por el desempeño de la minería. Y aquí hay un dato importante, que es la minería la que retrocede, y esto genera efectivamente esta contracción. Podría explicarse en virtud de los datos mineros. Ahora sí, tenemos a Eugenio, nuestro economista, a ver si ahora lo podemos saludar correctamente. Buenos días, Eugenio, nuevamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Eugenio Rivera. Lo escuchamos perfecto y lo vemos muy bien. Le quería preguntar, en su análisis, lo que dice el Banco Central es que estos datos respecto de la caída del IMASEC del mes de febrero se explican por la actividad minera en particular. Pero, ¿qué es lo que nos dice en términos globales? Para que nuestra audiencia también pueda entender qué implica una caída de 0,5% de la actividad económica en el mes de febrero de este año. Sí, bueno, la noticia no ha sido buena para el país. Efectivamente, el IMASEC, lo que mide la producción que hace el país, cayó en el mes de febrero en 0,5%. Y en ese sentido, no solamente lo que es el índice en general, sino que también aquella que indica una menor, digamos, que se denomina la serie desestacionalizada, es decir, que elimina aquellos productos que varían según la estación del año y en ese sentido distorsionan un poco el análisis, también cayó en un 0,3%. Eso es complicado y efectivamente cabe preguntarse sobre las razones de fondo de esa situación. Si uno mira en primer lugar las informaciones específicas, lo que uno observa es que la producción de bienes cayó en un 0,7%, explicado en parte importante por el comportamiento de la minería. Lo otro que cayó y que juega un papel muy importante es la disminución del comercio, que cayó en un 4,1%, y esto explicado principalmente por el comercio minorista. Si uno analiza estos distintos aspectos, uno tiene que de alguna manera ponerse a mirar en lo que es la evolución, no solamente lo que ha ocurrido en el último mes, y ahí aparecen datos que son muy importantes. En primer lugar, diría yo que la economía nacional está sufriendo problemas por las dificultades que ha encontrado nuestra actividad en la minería. Como se ha informado recientemente en diversos medios, la minería nacional, en particular Codelco, ha estado disminuyendo su producción de manera muy sustantiva. El presidente de Codelco ha señalado que eso tiene que ver con que se han detenido las inversiones en los proyectos de reposición, es decir, en los proyectos que venían a sustituir la producción de las minas ya tradicionales que venían enfrentando una serie de dificultades, problemas de costo y también problemas de una disminución de la ley, es decir, la cantidad de cobre que se extrae de la masa que se produce. La cantidad y la calidad, ¿no? Eso es Claro, la ley, la ley de cobre, ¿no? Exactamente, digamos, de una tonelada de tierra que se saca, cuánto de ahí, cuánto es cobre se extrae de ese gran volumen de tierra. Entonces ahí tenemos un problema muy importante, cómo recuperar y entregar el financiamiento adecuado a Codelco para que pueda impulsar y darle fuerza a los proyectos de reposición y ojalá pueda en el tiempo ampliar su producción. Naturalmente que ahí los temas de litio, hidrógeno verde también son importantes de ser considerados, pero ese es un aspecto. Por otra parte, la caída del comercio tiene que ver con que ya se terminan los recursos que la población había obtenido vía retiros.
Y en ese sentido, el fin de los recursos que tenía la gente para enfrentar, digamos, distintas compras se gastaron en definitiva en el año 21 y 2022, y en ese sentido hay un cierto sinceramiento. Yo diría que esos elementos son fundamentales para explicar lo que está sucediendo desde el punto de vista interno. Sin embargo, es bueno mirar hacia el exterior. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque la economía está siendo objeto de una alta incertidumbre y una gran volatilidad. Si uno mira, ya sabemos todos que desde hace un año o hace más de un año Rusia invadió Ucrania, y eso ha generado graves problemas en materia de energía, en materia de costos de alimentos, en general una incertidumbre, uno no sabe cuál va a ser el impacto general. Y eso, junto con otros elementos, ha tenido como consecuencia una tendencia a la caída del nivel de crecimiento de nuestros principales socios comerciales. Y aquí se da un elemento importante. Si bien China se espera que crezca en el presente año en torno a un 5%, nuestros otros socios, Estados Unidos, Japón, etcétera, van a tener una tasa de crecimiento menor a un 1%. Y eso está señalando, dando señales claras para lo que es el comportamiento de la economía nacional. Y en ese sentido, digamos, el panorama en conjunto deja en evidencia que no va a ser fácil recuperar el crecimiento en este año, pese al importante crecimiento que tiene el gasto fiscal luego del fuerte ajuste que sufrió en el año 2022. O sea, Eugenio, en términos generales, cuando nosotros revisamos lo que está ocurriendo con la economía en el mes de febrero, se explica por lo que pasa con Codelco, y también, ¿no es cierto?, se pregunta qué pasa con el litio, porque el litio se supone que aportó una buena cantidad de recursos para el país a propósito de la venta de esto, pero Codelco ha detenido algunos procesos de renovación, de transformación, como usted nos señalaba, en virtud del alto costo que tienen también a propósito de la pandemia y de la guerra que usted nos comenta, y eso ha ido deteniendo algunos proyectos. Pero además hoy día se discute en el Congreso un royalty a la gran minería. ¿Esto qué efectos podría tener desde el punto de vista precisamente de los datos económicos y de el crecimiento económico del país? ¿Es bueno, es positivo, es favorable? Luego también lo preguntar porque viene una nueva arremetida de retiros de fondos previsionales, un nuevo proyecto para retirar fondos. Entonces, partamos primero por lo que puede implicar el royalty. En su opinión, la discusión del royalty que está en trámite legislativo y que está para ser aprobado quizás en abril o mayo, podría convertirse en ley. ¿Cómo ve usted esto? ¿Va a ser favorable o no para la economía chilena? En mi opinión, sin duda que para el país enfrenta una serie de demandas que quedaron en evidencia con el estallido social, demanda en el campo de la educación, de la salud, de las pensiones, etcétera, y eso requiere un fuerte gasto fiscal. Hace poco, 2 semanas, se rechazó la reforma tributaria. En ese sentido, ahí quedó un gran hoyo, por así decirlo, en lo que se refiere a la capacidad de financiamiento de los gastos sociales por parte del Estado. En ese sentido, en ese contexto, el royalty va a jugar un papel muy importante porque va a incrementar los ingresos públicos en torno a un 0,6% del PIB. Se preguntan muchos cuál va a ser el impacto sobre la actividad minera. En términos generales, yo diría que la actividad minera sin duda puede resistir el incremento indicado en lo que son los impuestos, aun cuando puede ser que en algunos casos pequeñas y medianas empresas, digamos, empresas que están en un momento difícil tal vez pueden ser afectados, pero lo que es la gran minería del cobre yo creo que puede entregar esa contribución y mucho más.
Y respecto de los retiros de fondos previsionales, porque usted señalaba que una de las cuestiones que ayudó a impulsar el consumo, ¿no?, están los retiros de fondos, pero esto ha tenido otros efectos tales como la inflación, ¿no es cierto?, que también ha crecido de manera ostensible en Chile, pero también en el mundo, y no todo el mundo ha tenido retiro de fondos previsionales. Esto se explica por otro fenómeno. Respecto de la posibilidad de que se vuelvan a discutir retiros de fondos de pensiones, como lo han planteado y lo han anunciado algunos sectores políticos, ¿esto qué impacto, en su opinión, podría tener en la economía nacional? Bueno, creo que en primer lugar me parece a mí que no existen las condiciones que de alguna manera justificaron en el año 2021 el retiro de los fondos de pensión. Sin duda que sería un grave error y creo que está formando parte de una política que ha estado haciendo bastante daño al país en términos de que las decisiones se toman por presiones de corto plazo sin ver sus impactos en el mediano y largo plazo. Como decías tú, el tema de la inflación tuvo un fuerte impulso, digamos, a la inflación contribuyó de manera importante el retiro de los fondos de pensiones y también que generó, entre otras cosas, una dificultad que yo creo que a veces se toma poco en cuenta, una dificultad política significativa. Pero tienes razón tú cuando señalas ahí que la inflación no puede ser considerada solo como resultado de un factor interno como sería el retiro de los fondos de pensiones. Sobre todo en la primera fase yo creo que el impacto del aumento de la inflación a nivel global fue mucho más importante. Yo ya mencionaba el impacto, bueno, en primer lugar en la época de la pandemia, cuando estaba la pandemia en su situación fundamental, ello tuvo como resultado un fuerte incremento de los costos de transporte, una serie de problemas en las cadenas logísticas, es decir, como había problemas en un país, entonces no era posible tener acceso a los insumos necesarios para los productos que nosotros podríamos importar y en ese sentido los precios que necesitábamos importar aumentaban significativamente. Entonces ahí había un nudo muy complicado, elementos externos que influían sobre el proceso inflacionario. La invasión de Rusia a Ucrania fue un elemento adicional que hizo sobre todo que crecieran de manera muy significativa los precios de energía y los precios de alimentos. Tanto Ucrania como Rusia son muy importantes para el abastecimiento de alimentos a nivel global y eso generó un problema muy significativo. Entonces, si nosotros pensamos que la racionalidad va a primar en el Congreso y en ese sentido se va a rechazar un nuevo retiro de fondos. Y por otra parte, vemos que en general la inflación a nivel global está en proceso de retirada, quizás más lento de lo que uno hubiese querido, pero en proceso de retirada sin duda. Y por otra parte, los precios de los alimentos y los precios de la energía, como tú decías al inicio de la conversación, habían hoy día experimentado una baja, pero eso ya viene desde hace algún tiempo. Todo eso configura una situación que uno dice, mire, debemos mantener el esfuerzo por reducir la tasa de inflación, porque eso está afectando de una manera muy importante a los sectores asalariados que ven reducirse su ingreso mensual. En ese contexto a mí me parece que es importante plantearse, en primer lugar, preguntarse del importante aporte que hizo el gobierno a la contención del fenómeno inflacionario al reducir el déficit fiscal de 22% del PIB, es decir, en un 22% de lo que producimos en un año en general, hasta un superávit de 1,4% en el año 2022. Eso fue un elemento muy importante. Y por otra parte, sin duda que la política del Banco Central ha estado operando, aunque a mí me parece que quizás se le dio demasiada importancia al fenómeno interno en perjuicio de la fuerte inflación externa. Es muy difícil para un país pequeño mantener una baja inflación cuando sus principales socios comerciales y la economía global tienen una inflación muy alta. Sin embargo, en este nuevo contexto es posible
y ya lo ha mostrado el gobierno que hace crecer el gasto público en 4%, eso va a permitir salir en ayuda de los grupos sociales más necesitados y por otra parte empezar a enfrentar los desafíos en materia de salud, educación, etcétera. Yo creo que aquí va a ser muy importante el equilibrio en términos de lo que es necesario y en términos de lo que se puede. Y eso plantea la necesidad de abordar el problema de la reforma tributaria. Hay algunos que dicen, mire, podemos usar los mayores ingresos del litio para enfrentar el gasto social, y eso yo creo que es profundamente equivocado. Los gastos, o sea, los ingresos mayores, producto que tuvimos el año pasado, y que deberían incrementar, deberían ser utilizados para un fuerte esfuerzo de inversión, tanto en el campo del litio como el hidrógeno verde. Creo que ahí es fundamental una empresa nacional del litio que juegue un papel coordinador y rector en el ámbito de la producción del litio, lo que no implica que no tenga espacio muy grande el sector privado para que en conjunto podamos aprovechar este proyecto. Y algo parecido en la cosa hidrógeno verde, ahí hay un gran potencial, pero se requieren grandes inversiones. Entonces necesitamos reponer el tema de la reforma tributaria. Y ahí está conversando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con algunos sectores políticos. Se reunió ya con el Partido de la Gente, se reunió con la CUT también para abordar un nuevo camino en la reforma tributaria, dialogando, porque la vez anterior lo acusaban de que no dialogó y que llegó con un proyecto ya resuelto y que esto habría generado que se cayera el proyecto de la reforma tributaria en esta primera instancia en la Cámara. Le quiero agradecer a Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible y colaborador con Fundación Casa Común, porque a propósito de las promesas de Empresa Nacional del Litio, promesas de campaña del actual gobierno, había una bien importante que era el tema del CAE, la condonación del CAE. El presidente Boric se comprometió en campaña respecto de ello y para condonar el CAE también se requieren recursos. Ha dicho el presidente que por la reforma tributaria no hay plata, pero lo vamos a conversar con Juan Pablo Rojas de Deuda Educativa, la organización que durante muchos años viene peleando por esto, en unos minutos. Gracias, Eugenio, que tenga una muy buena jornada. Hasta luego. No, gracias a ustedes por la invitación.